Advertencia. Todas las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de quienes las comparten. O sea, que no estamos afiliados a ningún partido político ni a ninguna organización similar. Advertidos están, escúchenlo bajo su propia responsabilidad. Así que, no se diga más, comenzamos. El Banananist. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días a la hora que nos estén sintonizando, escuchando o viendo. Mi nombre es Abraham Jaramillo y le damos la bienvenida al Banananist, pero también le quiero dar la bienvenida a mi amigo, colega, hermano, con el que este proyecto de conversación dual y nutrida no sería posible, y ese es el maestro Gabriel Rico Albarrán. Amigo, otro Banananist número 8 con nueva presidenta de la República Mexicana. Habemos presidenta o presidente, ya no sé, a mí me ha confundido mucho presidente, presidenta, pero habemos presidenta. Abraham, saludos a todos en nuestro auditorio. Y efectivamente, México tiene a su primera presidenta en su historia. Fue una elección histórica, la del 2 de junio. Y más allá de que, bueno, ahora lo analizaremos, yo estoy contento por el país, estoy contento porque México vivirá por primera vez una presidencia en manos de una mujer. Las interrogantes yo creo que están ahí, ya han estado siempre ahí. ¿Qué cambiará? ¿Cómo que será la conducción del país ahora? Eso lo veremos en los próximos meses, cuando dé inicio formal el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo. Así es, y para propios y extraños, yo creo que el proceso fue largo, fue inusualmente largo, ya lo habíamos platicado, 2 años, Sí, casi tres, me atrevo a decir, porque desde la mitad, desde las elecciones de 2021, se estaba haciendo la pregunta, se ponía la incógnita, ¿quién va a suceder a AMLO, no? Y claro. había una lista gigantesca por parte del partido oficialista, el partido del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y por el lado de la oposición, pues surgieron varios nombres, salieron incluso estos nombres de Eugenio Derbez, que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en su libro de Gracias señala pues este relato en donde en 2018 la oposición en ese entonces pues era el partido que estaba buscando retener porque estaba el PRI, pues se acercó a Eugenio Derbez para que fuera el candidato a la presidencia de la República y que pues no convenció a toda la militancia y a todos los tomadores de decisiones y finalmente fue Ricardo Anaya y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Pero El resto es historia, como dice. inusualmente largo, muy desgastante. Yo creo que los medios de comunicación este sexenio lo van a recordar para toda su vida. Colegas periodistas, reporteros de fuente, fue un trajín demasiado largo y desgastante por la cantidad de horas en las conferencias matutinas del presidente. Además de eso, pues todas las campañas y pre-campañas y pre-pre-campañas y pre-pre-pre-pre-campañas que se hicieron para elegir a la última terna o a la terna definitiva que contendió en las últimas elecciones y pues todas estas ocurrencias que las mañaneras de la verdad, que ¿cómo se dice? Pues toda la campaña de marketing político alrededor del color naranja, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hoy esto nos trae aún, como tú lo dices, una elección histórica que si bien no fue perfecta porque realmente sigue habiendo una tercera parte de abstencionismo en materia electoral, pues es interesante. La Ciudad de México creo que es el dato más fuerte que podemos ver.
un casi 75% de participación ciudadana, o sea que tres de cada cuatro mexicanos inscritos en el padrón electoral votó. Eso creo que es algo bastante bueno, y que finalmente, pues también genera creo que para muchas personas el participar de lleno en salir a marchar, en estar como más involucrados en la vida política de este país, les trajo sus primeros sabores amargos, ¿no? De que no ganara su candidata quizá, o que no ganara su candidato, pero así es la política, así es la democracia, y justamente yo creo que así podrán por fin entender a aquel que estuvo 18 años buscándola hasta que la encontró, y no solo aquí en México, por ahí sé que también en República Dominicana, Luis Abinader Corona, Ya lo había la estuvo intentado, ya lo había buscando en intentado. varias ocasiones, y finalmente pues así pasa, así es la democracia, así es la historia. Lula da Silva en Brasil, primero de ser este líder sindical reaccionario con este discurso del pueblo para el pueblo y por el pueblo, si no va a haber revolución, a pues un presidente reelecto, encarcelado, expresidente encarcelado y presidente reelegido, pues es una cuestión bien interesante, ¿no? Y así es la política, es de años. Algunos les llega la justicia y pueden servir a su nación en ese cargo, y algunos se quedan en el olvido, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que pues después de robarle la presidencia en el fraude electoral de 1988, pues creo que ya no se pudo recuperar políticamente de eso, y definitivamente pues eso fungió que viniera en decadencia su aspiración, pero también un partido que hoy, y me da muchísima alegría, la verdad, lo digo ya lo digo ya con todas las fanfarrias y con toda ¿cómo se dice? Con toda la franqueza del mundo, me da gusto que el PRD vaya a perder su registro. ¿Por qué? Porque es un partido que se olvidó de sus ideales, se olvidó de sus bases y se alió con quien no tenía que aliarse, y ahí está el resultado. Pero, pues, Gabriel, un proceso que si bien a propios y extraños, pues les generó pues no les generó sorpresa, perdón. Para otros, pues te digo, por ser la primera vez que se involucran tanto y pensar que por el involucrarse iban a ganar, pues bueno, no sucedió. Pero así como el deporte que da revanchas, la política también da revanchas. Claro. Y si se someten a un proyecto que no esté basado en el odio, que pudiéramos hablar más adelante, pues creo que sería otra cosa mariposa, como decimos en México, ¿no? Sí, Abraham, efectivamente. Y tú y yo lo conversábamos justo el día de la jornada electoral. El día se hizo largo, fue muy largo. Hubo un punto en la tarde en la que las casillas todavía seguían abiertas, pero uno ya tenía, pues, la curiosidad de saber qué es lo que iba a pasar una vez que comenzaran los conteos del INE y se arrojara un resultado. Déjame regresar un poco, Abraham, para tratar de entender y arrojar un poco de luz a quienes nos ven y nos escuchan sobre el proceso. Fue un proceso largo, como tú bien lo mencionabas, un proceso que inició antes de tiempo, de acuerdo a lo que marcaba la ley electoral. Y ahora que ya terminó todo, queda una sensación incluso hasta de vacío, pero hace falta una reflexión profunda, me parece que de ambos lados, tanto del lado de la oposición que permanecerá como oposición y del lado del oficialismo. Vienen momentos de reflexión en donde el gobierno deberá entender cómo lidiar con una oposición derrotada, absolutamente derrotada y avasallada, y una oposición en la que tendrá que voltear a verse en el espejo para decir y admitir en qué fallaron y cómo pueden trabajar hacia adelante como oposición, por supuesto, pero pues en favor del país al final del día. Las primeras palabras de Claudia Sheinbaum, una vez que pues ya es la virtual ganadora de la contienda electoral, son palabras reconciliadoras, un poco,
y en un tono de construyamos hacia adelante y demos vuelta de página, que yo en el fondo espero que así suceda. Yo recuerdo que en 2018 el presidente López Obrador fue un discurso similar, con otras palabras, en donde se llamaba la reconciliación, que me parece que después se olvidó poco a poco el presidente y pues las conferencias de prensa están ahí como fieles testigos de qué es lo que pasó con cada uno de los dichos del presidente. Espero que esta vez con Claudia Sheinbaum sea diferente. Em, También vienen momentos interesantes en la configuración del Congreso, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Baja, en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y creo que será ahí, más allá de la presidencia, creo que será ahí en donde la ciudadanía debería poner el foco, principalmente en la Cámara de Diputados, que es quizás después de las presidencias municipales, los estados que componen a la República Mexicana, en donde la gente tiene que estar muy atenta a lo que pase. El primer punto de contacto que tenemos entre la ciudadanía y el gobierno se da a nivel municipal. Por lo tanto, creo que por ahí es donde se debe de comenzar a hacer política y política de la buena, política que busque trabajar hacia adelante y dejar atrás este encono y esta división que ya sabemos porque tenemos la experiencia pues, del sexenio de López Obrador, que no funciona a nada, que no conduce a nada, porque se vuelve un diálogo circular en donde propios se hablan a propios y extraños se hablan extraños, por redundante que suene esto, en donde el diálogo es de sordos, es un diálogo de sordos y no abonamos nada. Me parece que hay voces críticas y sensatas dentro de la oposición. Pienso rápidamente en Damián Cepeda, por ejemplo. Creo que Damián Cepeda se convertirá en una voz más crítica, pero autorizada y con un liderazgo claro al interior del Partido Acción Nacional para conducir un poco a esa oposición. Del lado del PRI veo complicado quién podría erigirse como esa oposición. Quizás Beatriz Paredes, quizás Enrique de la Madrid. Definitivamente no veo a Beltrones haciendo ese trabajo y por supuesto a Alito Moreno que debería dejar la presidencia del PRI cuanto antes como lo va a hacer por estatutos Marco Cortés, quien también debería salir del PAN inmediatamente. De Jesús Zambrano, pues, ay, caray, creo que hasta me da un poco de pena hablar del PRD en ese sentido. Rescataría a Guadalupe Acosta Naranjo del PRD, lo rescataría a él, y creo que ese sería el equipo de la oposición que podría encabezar, quizás junto con Xochitl Gálvez, a esa oposición con un liderazgo firme, más allá de la división de partidos dentro de la propia oposición. Me parece que este grupo compacto podría saber encauzar los deseos de una oposición que veremos cómo se enfrenta a este poder cuasi absoluto que va a tener Morena y Claudia Sheinbaum. Se avisora pues un Congreso con una mayoría calificada, si mal no recuerdo, Abraham, me parece que es un Congreso con una mayoría Sí, calificada, descalificada, sí. que esto ya le permitiría a Morena realizar los cambios que el presidente López Obrador concibió en su momento como la reforma política y eventualmente una reforma fiscal, seguramente eso también estará en puerta. Y recordemos que antes de que asuma Claudia Sheinbaum la presidencia, López Obrador ya contará con este Congreso con esa mayoría calificada. Veremos qué es lo que pasa. No estoy tan convencido de la idea de tener un gobierno con un poder absoluto. Me parece que los balances y los contrapesos son adecuados en una sociedad tan diversa y tan plural como lo es la mexicana. Pero, como dice la famosa frase, al tiempo todo, y veremos qué es lo que pasa una vez que todos estos actores políticos asuman los cargos para los cuales fueron elegidos. No, y en ese sentido creo que, o sea, hay mucha razón, hay mucha razón. Hay pues, clara incertidumbre, más en el lado de quienes no son tan afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, porque por supuesto, mira, yo también regreso un poquito al tema del discurso de la polarización. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador desde un principio y desde las conferencias matutinas estuvo haciendo llamados puntuales a que él no tenía enemigos, sino adversarios, calificando quizá a ciertos grupos de cierta forma, pero
creo que eso, fuera del marco político, fue llevándose como a una lucha encarnizada a nivel personal, a nivel social y a nivel demográfico. ¿Por qué? Porque finalmente los dichos siempre desde la tribuna máxima que fue erigida durante este sexenio, que fueron este medio de, de, de transmisión de ideas políticas que fueron las conferencias, resulta muy interesante el hecho de que, pues, de ahí pues también provinieron muchos de los mitos y muchos de las desinformaciones que fueron transmitidas durante el sexenio. Y viniendo si quieres, de la más cercana a la más lejana, tenemos que pues de ahí surgió el mito de que con la reforma a las Afores te iban a quitar tus ahorros, cuando hay cosas muy puntuales que esta reforma, para quienes no se escuchan fuera de México, las Afores son los fondos para el retiro que tenemos los trabajadores adscritos a las empresas o a la vida laboral mexicana, las cuales pues tú vas acumulando tu jefe o tu patrón, tu empresa a la que con la que estés contratado tiene la obligación de hacer aportaciones que tengan que ver con tu salario general, con tu salario mensual, además de aportar cuotas para una posibilidad de comprar una vivienda o bien pues tus aportaciones para este fondo para el retiro. Entonces, estas afores fueron entregadas a bancos y a financieras que finalmente lo que hacen para que el dinero tenga rendimientos es que ponen estos fondos a correr en la bolsa de valores para que pues para que generen rendimientos, pero pues hacen todos estos movimientos con dinero que no es suyo, o sea, es dinero de los trabajadores. Y en cierta medida es un esquema básicamente eh, privado, con recursos que están establecidos en la ley. El gobierno también por ahí tiene que aplicar, por ahí también el gobierno pues también cobra los impuestos y todo lo demás, pero por supuesto que la reforma que se planteó era tomar los recursos de las Afores que llevan tiempo sin cobrar para llevarlos a un fondo y así también hacer otro movimiento. No me voy a distraer tanto en explicar toda esta reforma, pero básicamente el mito o la desinformación era que el presidente y el gobierno iban a tomar todos los fondos para el retiro y los iban a administrar ellos y que eso se iba a convertir básicamente en el robo del siglo, ¿no? Entonces, en cierta medida, pues se esclarecieron los puntos, se explicó en una ola increíble y masiva por todos lados, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde el Banco de México, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde la Secretaría de Economía, desde la Secretaría de Gobernación, se hicieron campañas informativas para transmitir cuál es el verdadero sentido de la reforma a las Afores, ¿no? Entonces, en este sentido, si nos seguimos yendo más para atrás, de ahí surgieron todos estos dichos y todas estas acusaciones que finalmente cuando tú los pones en un contrapeso, la gente que sigue estas conferencias, porque yo te lo puedo decir sin mentira y con toda la verdad, al menos aquí en el hogar paterno, ¿no? Y materno, se siguen las conferencias matutinas, de principio a fin, de lunes a viernes, ¿no? Y yo no dudo que hay hogares que también se levantan no quiero decir manda, pero con esas ganas de escuchar lo que tiene que decir el presidente de la República, ¿no? Entonces, eh, por supuesto que en República Dominicana, ahora que se replicó con la semanal, por supuesto que también hay muchas ganas porque
es un tú a tú de la prensa con el presidente, ¿no? Y todos queremos ver qué tiene que decir un presidente. Ya decían al menos hace años y en otros sexenios, aquí no se pierdan la entrevista que el presidente de la República le dio a Joaquín López Dóriga, ¿no? Y nuevamente, bueno, los que no nos ven de México, nos escuchan fuera de México, Joaquín López Dóriga es el periodista que tuvo por muchos años el horario estelar en Televisa, ¿no? Entonces, por supuesto que esto genera también una situación en la que, pues, por supuesto, la polarización por sí misma no solamente fue por obra y gracia del presidente, todos lo quieren señalar por eso, ¿eh? Y yo lo digo como muy franco, sí empezó por ahí, pero si te das cuenta ahora, el nivel de polarización es como que más que polarización, ya se hizo una hiperpolarización Es en que el ya pareciera personal, no, es Abraham, una ya agresión. pareciera personal. Fíjate que una campaña que me dio muchísima tristeza, que la voy a poner ya sea aquí o acá, la imagen, es una cosa que te dice que va más allá del clasismo, que va más allá del racismo, y es una contracampaña después del 2 de junio, ¿no? Que están haciendo ciertos sectores de la vida pública mexicana en donde están señalando, yo ya no le voy a dar propina al viene viene, ya no le voy a dar propina a la persona que me ayuda a empacar la compra en el supermercado, yo ya no le voy a dar nada al limpiaparabrisas, porque por su culpa No, ganó Claudia Sheinbaum. Ya no voy a aportar a las, ¿cómo se dice? Pues a las campañas de recolección de víveres cuando haya desastres naturales, que los ayude el gobierno, al fin que por eso votaron por él, ¿no? Entonces es una hiperpolarización ya al grado de decir, bueno, ¿qué cosa? Y eso sí ponen, al mesero sí le voy a dar propina porque él está dando un servicio que yo estoy disfrutando, ¿no? Entonces, y te voy a compartir la imagen. Esto es una cuestión demasiado triste porque sí. se está yendo más allá. O sea, es una cosa que ni siquiera ya no va contra el gobierno, ¿no? Ya no va contra la cuestión política, ¿no? Vamos a ir contra los grupos con los que nos podemos desquitar y es lamentable, ¿no? Es lamentable el hecho por muchas razones, porque finalmente se puede entender o se puede prestar a que justo ese sector vulnerable es el que votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador y a su vez por Claudia Sheinbaum. Pero cuando vemos los números del INE, En Gabriel, parte, es exacto, exacto. impresionante. Apenas el día que estamos grabando el Banananist, el Instituto Nacional Electoral comparte eh, las cifras demográficas por edad y por género que votaron por Claudia Sheinbaum y por cada uno de los candidatos, de la otra candidata, Xóchitl Gálvez y de Jorge Álvarez Maínez. Y es increíble que más del 50% en todos los rangos de edad votaron por Claudia Sheinbaum. En la posibilidad económica, o más bien vamos a decirlo, en las clases económicas, de los que ganan de menos, de más, perdón, de más a menos, perdón, o más, vamos a decir, de los que ganan menos hasta los que ganan más, el índice es del 50, entre el 40 y 50%. O sea, estamos hablando que es una mayoría, una mayoría la que votó en general por Claudia Sheinbaum. Y por el lado de Jorge Álvarez Maínez, él Y pudo mira, capitalizar en el ahí, sector de 18 a 29 años. O sea, es una cuestión. También voy a poner aquí las cifras, aquí para que las puedan
disfrutar como hace ratito yo las estaba degustando, porque a mí me gusta degustar estadísticas, pero de Claro. verdad es increíble y es impresionante el tema de que hay muchos mitos alrededor de la elección de Claudia Sheinbaum. Y mira, Abraham, ahí está quizás uno de los principales retos, que si no, el reto que va a tener Claudia Sheinbaum y Morena para los próximos 5 años. A diferencia del presidente López Obrador, esta nueva administración sí tiene que hacer algo para reconciliarse con aquellos que no votaron por ellos. Es fundamental, a pesar de que sea una minoría, que al final, pues, la gente que votó por Xochitl Gálvez, pues son unos cuantos millones, entonces pues, son unos cuantos millones. Y esa va a ser la tarea, ver qué hará esta nueva administración para reconciliar y acercarse con aquellos que no votaron por ellos, pero que al final del día van a ser gobernados por ellos. Eso es algo que habremos de ponerle atención para entender cuál va a ser la dinámica que establecerán con estos sectores de la población que no los ven con buenos ojos, con razón o sin razón, y que puede que nunca cambien de opinión, pero al final del día tendrán que gobernar también para ellos. Claro, y por supuesto, amigo, que esto te digo, es claro. O sea, Claudia Sheinbaum no va a gobernar para los 33 millones de mexicanos que votamos por ella o que votaron por ella. Digo, yo voté por ella, no tengo, aunque el voto es libre y secreto, yo voté por ella, ¿no? Y realmente es también un mito eso, ¿no? Que ella solamente vaya a gobernar para 33 millones de mexicanos. Somos 130 millones, o sea, ni siquiera estamos hablando de una tercera parte de la población, o es quizá un poquito cercana a la tercera parte, pero realmente, pues las decisiones que tome van a afectar a toda la población o van a Claro. beneficiar a toda la población. Y te digo, o sea, creo que es muy interesante ya en los anuncios hasta este momento que se graba el Banananis, que, por ejemplo, ya se le da una continuidad ya directa a que en Hacienda va a seguir va a seguir el mismo funcionario, ¿no? Ramírez de la O. Exactamente. Y por otro lado, pues veamos cómo va a estar, por ejemplo, en materia de economía o en materia de turismo o en materia de comunicaciones y transportes. O sea, estas secretarías que pues hoy mismo pues también están muy en ¿cómo se dice? Están muy presentes y son protagonistas de este gobierno. Y por supuesto, otras protagonistas que se vieron muy cuestionadas, como pues la Secretaría de Salud, por los dichos que surgieron justamente de la mañanera de que pues el IMSS y el ISSSTE y el sector de salubridad en general, pues iba a ser o va a ser el mejor sistema de salud de Latinoamérica al nivel de Suiza o Dinamarca, ¿no? Bueno, me agradará ver a Marcelo Ebrard de regreso en la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque me parece que él hizo un buen trabajo al frente de la Secretaría. A mí me encantaría verlo de vuelta ocupando el cargo, ¿eh? Definitivamente. Y él era el más contento, ¿eh? Claro. Él estaba, en los festejos posteriores a el anuncio de Mario Delgado, que eso fue también otra cosa. Esta premura o este breaking news de ganamos y políticamente y en todos los ámbitos en donde se utiliza esto principalmente es un dicho del boxeo, ¿no? Dice que el que pega primero pega dos veces. Y en este sentido, Morena, eh, eh, pues quizá sabiendo que las encuestas de salida los favorecían, por supuesto que dieron el anuncio, ¿saben qué? Ganamos y ganamos carro completo. Ahí fue una exageración, pero simbraron el ambiente, pues vamos a decirlo, mediático por muchas razones, que pues a las 2 horas que dio este anuncio
Mario Delgado, bueno, Televisa confirma que se proyectaba como ganadora Claudia Sheinbaum, pero viene la coalición a decir, no, por favor, les pedimos a los medios que no hagan esto, tenemos que contar, pero si hubiera sido al revés, ellos hubieran sido los que hubieran dicho primero, porque así fue con Calderón, así fue con Peña Nieto, o sea, vamos, o sea, es muy difícil estar del otro lado, ¿no? Y hubo irresponsabilidad, Abraham, y lo vimos también en las gubernaturas. Todo mundo saliendo a declararse ganador. Pero de verdad, si queremos madurez política y que nuestra democracia evolucione y siga fortaleciéndose, justamente son este tipo de prácticas las que no pueden seguir ocurriendo. La oposición saliendo a cantar el triunfo de Xóchitl Gálvez, saliendo a cantar el triunfo de Santiago Taboada. Claro, por supuesto, también lo digo del lado de Morena, aunque al final del día los resultados los favorecieron, pero sabiendo o no, teniendo la certeza o no de que el voto te favorece, espera a que el árbitro, en este caso el INE, salga a dar el aviso. Yo entiendo la emoción, yo entiendo las ganas de querer informarle a la gente y estar uno diciéndole al otro, compadre, ganamos, ganamos, los demás, perfecto. Pero vivimos en una democracia, vivimos en un país donde hay una serie de reglas y debería haber un decoro y cierta altura política. A lo mejor es pedirle peras al olmo, pero si la clase política mejorara entre tantas cosas, esto, que es la prudencia y el respeto no solo hacia ellos mismos y hacia la profesión política, sino hacia la ciudadanía, a quienes ellos representan, créeme, estaríamos del otro lado del puente, definitivamente. Ahora, eh, me parece que los liderazgos que quedan, independientemente de Claudia Sheinbaum, los liderazgos que quedan en Morena y que ocuparán las diversas posiciones que ocuparán de acuerdo a este acuerdo que hicieron con base en cómo salieron en las encuestas previas para elegir al candidato presidencial, tendrán también un papel importante. Tendrán que ser los conciliadores y mediadores, por llamarlos de alguna forma, del proyecto político que va a representar y encabezar Claudia Sheinbaum. Em, y también, cambiando ligeramente el tema, me parece que veremos una especie, o al menos así lo visualizo, veremos una especie de ocaso en cuanto a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador. No creo, no creo que desaparezca por completo de la imagen, pero yo creo, y sería muy bueno, que el presidente dejara ese espacio para que lo ocupe Claudia Sheinbaum, porque podría llegar a ser contraproducente tener al presidente todavía en el primer foco. No, ese foco ahora le corresponde a Claudia Sheinbaum. Al presidente López Obrador ahora le corresponderá el foco de expresidente y líder moral del Movimiento de Regeneración Nacional y de esta lucha y de esta idea de la cuarta transformación, pero desde otro espacio, otro tipo de luz, otro reflector, porque el principal lo debe tener Claudia Sheinbaum. No me queda duda de que ella vaya a tomarlo, pero no me queda tan claro cómo va a ser al interior de Morena la transición para que ocurra esto. Se hablaba del grupo de los duros dentro de Morena y otros grupos un poco más suaves en cuanto a la posición ideológica dentro del partido. Me parece que dentro de los duros estaba Claudia Sheinbaum, Martí Batres, Citlali Hernández, entre otros personajes. Eh, y del otro lado, pues a un Marcelo Ebrard y ese grupo como Ricardo Monreal, que yo creo que también le juega a los dos lados, de moderado y de duro al mismo tiempo. Entonces, eso también va a ser importante. Creo que es pronto para hablar de una posible ruptura, incluso hasta natural dentro de Morena, porque es inevitable que pudiera llegar a pasar. La lucha por el poder eh, la vamos a ver. Lo ideal sería que no se viera, lo ideal sería que no ocurriera, pero vamos a ver una lucha por el poder al interior de Morena, en el gobierno actual, pero también en el lado de la oposición. Eso que dices con respecto a la de la figura del presidente, porque
justamente en este día que se está grabando, el Banananis, en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, le cuestionaban eso, le cuestionaban el hecho de qué va a pasar qué va a pasar con nosotros, dicen los huérfanos, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros, Peter Pan? Le dijeron los niños perdidos. Y es bien interesante lo que dice el presidente porque, pues en primera, ¿no? Le dicen, ¿qué le diría a Marco Cortés? Y él dice, yo no estoy aquí para darle consejos a nadie, ellos tienen que hacer una autocrítica, perfecto. Por el otro lado, el presidente lo señala y dice, yo ya estoy saliendo, yo no quiero que me tomen como figura moral, yo no quiero que me tomen como como una figura a la que le tengan que preguntar qué es lo que sigue, porque para mí Claudia Sheinbaum es mi presidenta, perdón, va a ser mi presidenta y será mi presidenta. Entonces, él señala que pues va a poner fin a su aparición pública, que se va a jubilar y que esta jubilación lo será que incluso no va a acudir a eventos académicos, que no va a acudir a eventos públicos. Y bueno, a su tiempo lo veremos, pero que lo esté manifestando, pues bueno, yo creo que es importante porque por supuesto que lo que necesita ahora la figura de Claudia Sheinbaum, no solo como pues quien está tomando el liderazgo del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, sino que ahora asumiendo como presidenta de la República, o que va a asumir como presidenta de la República en unos meses, sino que pues ella pues tendrá que también poner cada una de sus decisiones y cada una de sus propuestas en los libros de la historia o en los anales de la historia. ¿Por qué? Pues porque fue elegida para eso, ¿no? No digo, no para hacer historia, pero sí para eso, para gobernar, ¿no? Entonces sería muy triste y muy lamentable, pues que que ella fuera Remy, perdón, que ella fuera, ¿cómo se llama? Linguini y el presidente López Obrador fuera Remy atrás, controlando a la presidenta de la República, ¿no? Pues mira, Abraham, ese fraseo del presidente me llama la atención y vamos a ver si cumple con su palabra. Él, le guste o no le guste, él va a tener una responsabilidad moral, de carácter moral, porque, para empezar, es el fundador del movimiento, es el fundador del partido. Fue presidente del partido, fue presidente de la República, ahora será expresidente de la República. Si el presidente quiere irse a descansar, me parece perfecto, pero él no va a poder quitarse la etiqueta de líder, llamémosle moral o no, quitémosle esa palabra, no hay ningún problema, pero el presidente no podrá hacer oídos sordos a esa responsabilidad y a ese papel que irremediablemente se ganó para con la historia. La historia juzgará, por supuesto, y tocará el papel de el papel en la persona de Claudia Sheinbaum en tomar los rumbos, en tomar las riendas del país y conducirlo bajo el proyecto y el programa que ellos plantearon durante la campaña y que pues implica en parte dar continuidad a lo que comenzó el presidente López Obrador. Será interesante ver también ese ejercicio. ¿Cómo será la continuidad? Porque estábamos acostumbrados desde el año 2000 a que con la llegada de cada con la llegada de cada nuevo gobierno, un poco se deshacía todo y se volvía a construir el país. No creo que vaya a ser el caso en esta ocasión, pero ya el tiempo lo dirá y veremos cómo va cambiando o cómo va evolucionando la administración de Sheinbaum. Yo creo que las cosas van a ser diferentes, definitivamente. Y me interesa mucho ver, y nos va a interesar a nosotros aquí en el Banananist, ver cómo va pasando ese cambio. Y fíjate que, por otro lado, ahora que hablabas de las figuras que pueden o no estar, yo veo por ahí una crisis muy fuerte de representatividad, en primer lugar, y de políticos, así como estábamos hablando de esa crisis diplomática que existe.
con respecto al sistema diplomático en las relaciones exteriores de nuestro país, yo también veo ahora una fuerte crisis de representatividad por parte de los políticos. Tal razón nos lleva a que gran parte de los candidatos y candidatas a cargos populares en estas elecciones, y ya lleva esta tendencia bastante tiempo, pues son personas que no vienen ni siquiera de la política nacional, vienen de otros ambientes, vienen de otras actividades. Por ejemplo, para la alcaldía de Xochimilco, para quien no conoce México, Xochimilco es emblemático lugar de la Ciudad de México, pero para su alcaldía, o para la alcaldía, estuvo como candidato por Movimiento Ciudadano el exportero del América, Adrián Chávez. Por ejemplo, en Guanajuato, en una de las diputaciones federales, eh, una de esta agrupación de influencers de las perdidas fue como candidata para diputada federal. Esta, esta influencer transgénero, este, y así que tenemos, por ejemplo, a Palazuelos como también como Roberto Palazuelos, perdón, como candidato también al Congreso, por ejemplo, en Coyoacán, otra alcaldía de la Ciudad de México, por Morena, fue Ana María Lomelí, una colega periodista que trabajó por muchos años en Televisión Azteca y que Sí. puede ser también un posible nuevo efecto Lili Telles, ¿no? Que Lili Telles, ahora senadora de la República, llegó con el partido Morena, ahora es del Partido Acción Nacional, pero llegó bajo el mismo esquema, que eran Correcto. conocidas de la tele y demás, ¿no? Y así tenemos una larga lista de deportistas, actrices, actores, presentadores de televisión que ahora están tomando el rumbo el rumbo de la política, porque pues quieren explotar quizá esa cercanía con la gente, ¿no? Entonces, por otro lado, ¿qué está pasando con las juventudes partidistas? ¿Qué está pasando con estas escuelas que existen en los propios partidos políticos para empatizar con la gente y poder tener esta representatividad ciudadana, vamos a decirlo así, estos políticos formados desde las agrupaciones, llámese Movimiento Ciudadano, llámese Partido Acción Nacional, llámese Partido de la Revolución Democrática, llámese Partido Revolucionario Institucional, eh, eh, llámese Movimiento de Regeneración Nacional, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando? O sea, realmente también, ¿qué pasó con los independientes? El ícono de las candidaturas independientes formó su partido político porque se dio cuenta que ese tipo de figuras a nivel elección, a nivel gobierno, no valen de nada. ¿Por qué? Porque en la propia constitución política, todavía no se añade la figura del independiente, ¿no? Y eso, por supuesto, que pues también ha generado pues las dudas. Por ahí se exhibieron algunos videos de Pedro Kumamoto yendo a votar y que lo abuchearon porque en esta ocasión pues se sumó al proyecto de Morena, que no ganó en el estado de Jalisco, Claro. quedó muy cerca, a muy pocos puntos, ganó Movimiento Ciudadano, retuvo la gubernatura de Jalisco, pero pues tenemos casos en donde pues candidatos independientes por ahí contendieron contra todo el sistema político o todo el sistema de partidos políticos y no ganaron. ¿Por qué? Porque el independiente pues no tiene derecho a presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, no tiene tampoco cuando gana, si es que gana, en materia legislativa, no le dan presupuesto porque tiene que estar en una fracción parlamentaria
y evidentemente no existe la fracción parlamentaria independiente en ninguno de los congresos locales, federales, o sea, Claro. no existe, ¿no? Entonces, no hay dinero para estas representaciones, y vaya, o sea, es ir contracorriente que finalmente te dice, pues, ¿de qué sirve ser una representación de la ciudadanía si no voy a ganar, si no voy, no, si voy a competir contra el candidato que tiene toda la infraestructura para regalar refrigeradores, para regalar licuadoras, para regalar dinero en efectivo, ¿no? O sea, es un despropósito el contender a sabiendas que pues también tú tienes limitaciones por ser independiente, porque pues podías decir, puedo tener todo el recurso que esté a mi alcance o que quieran aportarme para poder lidiar contra eso. Y no, o sea, finalmente también te dicen, tú como independiente puedes gastar hasta 3 pesos. Y esos Claro. 3 pesos compiten contra los 300,000 pesos que tiene el candidato de enfrente, ¿no? Entonces, esa crisis de representatividad, amigo, creo que nos sigue alcanzando. Los políticos se están haciendo viejos, los que tienen mayor representatividad. Hoy, ¿cuántos políticos tú conoces que están en activo, que vienen desde nuestra infancia y que quizás venían desde antes de que naciéramos y siguen ahí y ya están viejos? ¿Y Sí. cuántos de los nuevos conoces? No conoces a ninguno. O sea, Y eh, son pocos, las opciones son pocas. Tú hablabas hace un momento sobre los cuadros de los partidos políticos. No me atrevería a decir cuál es el partido político que tiene la mejor escuela de cuadros. Pienso quizás el PRI o el PAN, principalmente por la antigüedad que tienen ambos partidos. Recordemos que son los partidos que tienen más tiempo de haberse fundado. Pero, ¿quién entra ahora a la política? ¿A quién le interesa formarse en un partido político? Por verdadera convicción, no por hueso, no por dinero, sino por una auténtica convicción y un compromiso para con una serie de principios y valores de acuerdo a la ideología de cada uno de los partidos políticos. Me atrevo a decir que, pues, creo que tú y yo somos los candidatos, amigo. No veo, no veo a la ciudadanía, y no la ciudadanía, no veo a la juventud interesada en la política, porque precisamente, ¿qué pasa que cuando un joven, digo, nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Y buenos mozos, pero ¿qué pasa muy cuando un bueno. joven se pone frente a la televisión o escucha la radio y ve el desfile de dinosaurios de un lado y del otro de la mesa y no ve caras nuevas? Porque no hay caras nuevas. Y discúlpenme, pero perdónenme, Maines no forma parte de ese grupo de caras nuevas. Lo lamento, señores, no. ¿Dónde están los nuevos relevos en todos los partidos políticos? ¿Qué pasa con con las escuelas de cuadros de los partidos políticos? Pues ahí están, pero ¿qué hacen al respecto? La ciudadanía, la sociedad debería llamar a cuentas a los partidos políticos respecto a cómo ejercen sus recursos, porque no son recursos de los partidos, son recursos de la sociedad que se asignan a los partidos políticos. Los partidos políticos deberían rendirle cuentas a la gente sobre cómo usan ese dinero. Uy, pero no toquemos ese tema porque para pronto se encienden las alarmas, comienza a sonar el teléfono rojo y hay problemas. No, esas son las cosas que deberían cambiar. Esas son las cosas que yo no sé si se cumplieron o no en este gobierno. Podría ser una buena oportunidad para que en la siguiente administración, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, se voltee a ver esta parte, porque eso también sería hacer política y democracia. Entonces, hay una tarea pendiente también, Abraham. Sí, por supuesto. Mira, el tema de los recursos con los partidos políticos es un tema que no va a acabar, no va a acabar. O sea, es como justamente el tema de la autonomía que recibe recursos del erario. O sea, es un pleonasmo, vamos a decirlo, sistemático, que por supuesto, pues vaya, en la democracia mexicana ha estado presente. O sea,
Si nosotros vemos pues el esquema de partidos de Estados Unidos, pues bueno, gran parte de los recursos pues son por aportaciones de la militancia o aportaciones de quien simpatice con el partido político o con el candidato, ¿no? Tienen un límite, por supuesto, tienen un tiempo para hacer elecciones, para elegir primarias, por estados, etcétera, ¿no? Que Claro. pues vaya, es un esquema quizá que es una eliminatoria, ¿no? Que se va dando hasta que van renunciando y bueno, regresan a trabajar, por lo regular son los senadores o diputados, Es un ¿no? O reciclaje, vaya. congresistas, sí. Creo que la clase política sí cumple con las políticas de reciclaje que necesita el mundo, pero no creo que reciclen el mejor material. Sí, claro, ¿no? Y te digo que así sucede en el menos en Estados Unidos, ¿no? Pero, ¿qué sucede en México? Pues bueno, el tema de los recursos públicos que pues provienen de los impuestos de los millones de mexicanos que los pagamos, pues por supuesto, o sea, y es el llamado que hacía incluso hasta el mismo presidente López Obrador. Todo lo que te den, acéptalo. Al cabo, pues con tus impuestos, ¿no? O sea, si te dan tres sombrillas, tú ya los pagaste, ¿no? O si te dan tres termos para tu agüita, ya los pagaste, aunque si quieres Claro. luego le pones un sticker, ¿no? Pero realmente, o sea, realmente pues es muy complicado. Hablabas algo, yo con eso quiero concluir hoy, porque es un tema que da para mucho esto, o sea, el futuro político de nuestro país es pues sobre este poder absoluto que se vislumbra por parte de lo que se eligió en las urnas, ¿no? Un partido, una coalición, sigamos haciendo historia con aliados, que uno de esos aliados sigue sin convencerme. Bueno, los dos aliados, ninguno me convence porque me parece que son las sanguijuelas más grandes que existen Totalmente. en la historia de partidos políticos de nuestro país. Pero creo que sí, el poder ejecutivo y el legislativo tienen una amplia mayoría, por supuesto, o sea, juntos ya son las dos terceras partes de lo que conforma el gobierno general de nuestro país o el gobierno de nuestro país o el poder en nuestro país. Y sigamos observando cómo funge el poder judicial. Hay ahí una situación muy importante, pero también es delicada. No se trata de estar de acuerdo en todo y que digas lo que el presidente o la presidenta diga. Claro. Eso es cierto. O sea, así no funciona la democracia y así no funciona ningún país. Correcto. Porque si no, sí estaríamos hablando de una, no dictadura, porque la dictadura en términos muy claros es la definición que hace Estados Unidos de los países que no se rinden ante los modelos liberales económicos como ellos, ¿no? Pero vaya, eso es materia de filosofía política o filosofía sociológica que luego hablaremos. Pero, ¿qué sucede? Sí estamos hablando de un gobierno total o totalitarista que funge como único y máximo rector, ¿no? En este sentido, hay que tener mucho cuidado porque en el tema, por ejemplo, del Poder Judicial, sí se notan estos revanchismos o estas antipatías con el Poder Ejecutivo. Y pareciera, Gabriel, que muchas de las decisiones que toman son más que por hacer justicia o por aplicar la justicia, son revanchas. Eh, muchos de los casos que iniciaron desde la Procuraduría o desde la Fiscalía y que hoy se están decidiendo en el Poder Judicial o se decidieron en el Poder Judicial, tienen claras muestras de que ¿sabes qué? Pues tú estás jodiendo a tu oposición, yo te voy a joder a ti. ¿Por qué? Porque puedo hacerlo, ¿no? Y voy a liberar a todos los que tú dijiste que que tenían la responsabilidad, en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo. Vamos a liberar 40 militares. ¿Por qué? Porque yo quiero. ¿Por qué? Porque así lo decide mi juez de distrito, ¿no? Por otro lado, o sea, en el tema de Lozoya,
en el tema de Murillo Karam. Los Claro. señores ya estaban presos, ya estaban detenidos en cárceles. Mándenlos a su casa, señores. ¿Por qué? Porque cómo van a estar con todo el populacho viviendo algo por lo que ya se comprobó que hicieron mal, ¿no? O sea, estas cuotas políticas que se demuestra que son cuotas políticas, porque finalmente se detalla en esta reunión que tuvo Norma Piña con Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. O sea, te dan muestras de esto. Entonces, yo creo que es muy importante que se tenga cuidado. O sea, hay una tercia de magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están, pues, quizás afines al grupo, el presidente, a la Cuarta Transformación, pero pues tienes 9 más que no lo están, incluyendo la magistrada presidente Norma Piña, ¿no? Claro. Entonces, es importante que de verdad sí nos interesa o sí les interesa el país, que puedan tener y generar acuerdos, que se pueda hacer un sistema de justicia funcional, equilibrado, que sea democrático y de la misma manera que un sistema político sea justo, Gabriel, justo, justo y no en el lado romántico. O sea, que la verdad se sienta representada la gente por cada una de las decisiones. O sea, está muy difícil porque ya está muy estigmatizada. Hoy los programas de ayudas sociales están más que estigmatizados, que son, que son programas clientelares, ¿no? El tema de las pensiones, también programas clientelares, las becas, programas clientelares, etcétera, etcétera. Pero yo creo que es importante que se pueda entender que no hay dinero que alcance para que todas las personas que están recibiendo hoy una ayuda del gobierno signifique que les están comprando el voto. ¿Te imaginas cuánto dinero es eso? No, no, En no, una sería, escala gigantesca. O sea, no. los beneficiarios de los programas sociales no forman, o sea, no forman ni siquiera el 10% de los 33 millones de votos que tuvo Claudia Sheinbaum. O sea, es una equivocación fuerte y grande, pero como te digo, creo que así, y suena muy utópico, ¿no? Un sistema de justicia democrático o una política justa y por el otro lado un poder legislativo que sea, que sea abierto a, a la justicia y a la democracia, valga la expresión, ¿no? O sea, es muy utópico pensar que así puedan funcionar, porque justamente el poder legislativo es el equilibrio del poder judicial y el poder ejecutivo, porque de ahí salen las reformas a la ley, ¿no? Entonces, y las posibles reformas a la ley. Entonces, me parece que eso es muy importante para el futuro. Quizá podamos hablar de estas rivalidades que existen o de estas separaciones que hubo con el Poder Judicial o que pasa con el Poder Judicial aquí en México, el Poder Legislativo, porque son cosas muy interesantes, son cosas muy puntuales, pero en mi manera de ver, creo que eh, para que también esto tenga congruencia, tiene que haber una participación por parte del Poder Judicial, del Poder Legislativo, porque hoy mismo de nada sirve que el poder legislativo eh, vaya a aprobar las reformas que vengan desde el Ejecutivo si el Poder Judicial las va a amparar o va a permitir amparos para que no pasen. O sea, o sea, sí, es parte quizá de del equilibrio de poderes, pero de nada sirve. Entonces, solamente se notaría este revanchismo que al final de cuentas es una realidad en nuestro sistema político en México. Déjame concluir con lo siguiente, Abraham. La página ya dio la vuelta. Viene un tiempo diferente para México y hay que verlo por ese lado.
hay temas pendientes, hay muchos temas pendientes que, lo digo desde ahora, no creo que todos se logren concluir durante la administración de Claudia Sheinbaum. Muchos de ellos son temas estructurales que requieren una generación completa, 30 años, 35 años para que se note un cambio. Educación, salud, cultura, civismo, etcétera. Sin embargo, veamos con ojos positivos cómo se harán las cosas. Vendrá un tiempo nuevo, pero no porque venga este tiempo nuevo significa que dejemos de estar atentos y vigilantes a lo que pase. Hay que estar atentos, como siempre lo tenemos que estar, como ciudadanos, como nosotros como medios de comunicación, y siempre velar para que se respete los derechos que se han conquistado desde desde la sociedad y mantener el gobierno a raya, porque el gobierno tiene una responsabilidad que no puede excederla ni puede atribuirse mayor poder. Enhorabuena por Claudia Sheinbaum, enhorabuena por ese proyecto de nación. Eh, Hay un llamado de atención muy importante para la oposición y afortunadamente e independientemente del resultado, el país sigue ahí y ahí va a seguir el país. Independientemente del partido político o la ideología o quien esté en la silla del águila, el país va a estar ahí. Y eso es al final lo que prevalecerá siempre. Los destinos, la conducción de los destinos del país podrá cambiar, pero el país va a estar ahí al final del día. Así es, amigo. Y es un claro llamado para quienes nos escuchan a lo largo y ancho del mundo y de nuestro país. Porque yo creo que independientemente de todo, mira, México sigue exactamente y creo que también muchas veces las cosas de la política hay que dejarlas en la política Claro. y, y pues también estos temas de ideas y demás eh, se pueden conversar sin ser, sin caer en las faltas de respeto, las Totalmente. descalificaciones, ¿no? Y podemos dejarlas colgadas muy bien en la entrada de nuestro hogar, ¿no? Eh, Total- pero yo creo que sí necesitamos, independientemente de los políticos, la sociedad necesitamos una reconciliación eh, en cuanto a eh, lo que lo que la política o los políticos esperan de todo esto, pues por supuesto que estemos divididos. ¿Por qué? Porque así ellos pueden rejugar y ahora se va a escuchar muy, ¿cómo se dice? Muy paranoia, ¿no? O muy conspiranoico, pero justamente, o sea, una sociedad dividida siempre va a estar a merced de lo que otros digan. ¿Por qué? Porque no te estás organizando para decir no estoy de acuerdo, etcétera. O sea, es una situación ahí muy puntual, pero la responsabilidad cívica de los mexicanos y las mexicanas no termina, no termina poniendo tu El voto en la voto, urna. correcto. Empieza ahí, empieza ahí. O sea, y después que sigue, bueno, no estoy de acuerdo por esto y aquello. No voté por esto o aquello. Entonces, es importante que le demos seguimiento a nuestros alcaldes, a nuestros diputados locales, a nuestros diputados federales, a nuestros senadores y a la presidenta de la República. Es importante tener esta marca personal porque si vamos a estar nada más, oh, yo ya fui a votar, ya tengo mi dedo pintado, mira, yo todavía, buena tinta, ¿eh? Este, por supuesto que vamos a seguir igual. Y lamentablemente, eh, las políticas que hoy nos pesan más, como la de la deuda externa, como la de justamente el sistema de salud, el sistema de pensiones, ¿no? Es porque no nos importó en el momento, o no les importó a los mexicanos que debió importarles en ese momento, ¿no? Entonces, ellos dijeron, pues con ir a votar basta, ya cumplí, pero la responsabilidad cívica es todos los días hasta que vengan las nuevas elecciones y otra vez hay responsabilidad cívica. ¿Por qué? Porque esa es la democracia.
ese es el poder del pueblo, ese es el demos kratos, ¿no? El poder, pues hay que dirigirlo, hay que saberlo conducir, y la sociedad hoy dio muestras, o bueno, en México la sociedad que vota dio muestras que están de acuerdo con un proyecto. Si es el mejor o no lo es, solamente la historia nos lo dirá, pero están convencidos de que ese, o estamos convencidos de que ese es el proyecto que hoy le conviene a México, pero hay que darle seguimiento, un buen seguimiento, eh, crítico, objetivo. Bueno, estoy peleado con la palabra objetividad, pero vamos a decir objetivo, claro, y que deje fuera todas las fobias y las simpatías. ¿Por qué? Porque muchas veces es de donde nosotros nos agarramos para descalificar o aprobar algo, ¿no? Me cae bien, lo detesto, etcétera. Pero creo que es importante esto, amigo, y pues así concluye este octavo Banananist post-electoral. Por fin podemos hablar de otra cosa, podemos hablar podemos hablar de otras cosas que nos gustan también dentro de la Salgo política. un poco más bananero para hacerle honor al nombre, ¿no crees? Y pues después de estos casi 2 años y medio de candidaturas, pues vamos a decirlo, de campañas políticas, pues bueno, hoy concluye, o bueno, se concluyó el 2 de junio, y pues ojalá, de verdad, ojalá que pues esto que se ha dicho mucho en campaña, en promesas, que de verdad traiga un cambio para el Correcto. país, que traiga, que de verdad que sea un verdadero revulsivo para nuestro país, que esto alcance a la vida pública, a la vida diplomática, a la vida económica, a la sociedad entera, y pues vaya, que igual, a ver si esto nos deja un mundial de fútbol, o darnos un triunfo en el Mundial de Fútbol, pues en Oye, 2026. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? pues 2026, ya es quizás lo México que nos campeón hace del mundo. falta. Es quizás lo que nos hace falta, Abraham. Sí, ¿verdad? Erradicar la pobreza, que nos falta un mundial de Ah, queremos fútbol. ganar el mundial. Eso lo dejamos para después. No, no pasa nada. Oye, que la gente sepa leer y escribir. No, Ah, necesitamos un mundial, güey. sí, hombre, es que a lo mejor por ahí se empiezan a resolverse los problemas. ¿Tú qué dices? A lo mejor. Digo, no estamos recomendando nada de eso, pero no sabemos. Así es, pues bueno, ya lo saben, aquí les ponemos las cositas en donde estamos colaborando, estamos diciendo, haciendo, escribiendo, soportando, porque también se soporta, y se soporta mucho, ¿no? Sí, soporta mucho, Abraham. Pero aquí estamos, Pero, seguimos bien. pero ya ustedes saben que aquí en el Banananist queremos hacer lo mismo que en The Economist, pero al Bananero. pero. Así que, amigo, tú sabes, tú tienes la salida perfecta. Seguimos.